Y hoy estamos terminando la serie Me lo merecía. Hemos aprendido que nosotros merecíamos una cosa, pero por la gracia de Dios hemos recibido otra. Merecíamos ser condenados, pero por su gracia recibimos misericordia. También merecíamos ser rechazados, pero por la gracia de Dios hemos sido aceptados. Merecíamos la muerte, pero por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio vida. Hoy vamos a aprender y quiero hablar con todos y cada uno de ustedes que siente el peso o que ha sentido el peso de un fracaso personal. De esas veces que desilusionaste a la persona que menos querías desilusionar. Que defraudaste o decepcionaste a Dios mismo. No sé si estabas pensando o pensaste que tenías que hacer una cosa o no pudiste hacer lo que se suponía que tenías que hacer y sientes el peso de todo eso. Y déjenme decirle que todos y cada uno de nosotros, desafortunadamente, no creo que haya excepción aquí en ninguno de nosotros, en un momento u otro de nuestras vidas no cumplimos con los estándares correctos que se supone que deberíamos de tener y nos decepcionamos a nosotros mismos, decepcionamos a las personas y decepcionamos sobre todo a Dios, o sentimos que decepcionamos a Dios. Para mí, les voy a contar, siempre me gusta comenzar con una historia personal porque yo me relaciono siempre con lo que la palabra de Dios dice y yo sé que también ustedes. Para mí fue cuando me tocó predicar. La primera vez que prediqué en una iglesia, tenía 21 años más o menos, y estábamos como novios con mi esposa ahora, Mariel, y me invitaron a predicar. Ella estaba en una iglesia y yo estaba en otra, me congregaba en otra. Me invitaron a predicar en la iglesia de mi novia, porque sabían que iba a ir al seminario. Entonces, era una iglesia chiquita, una misión que estaba comenzando, tenía alrededor de 25 personas. Me tocó predicar en la noche, a las 6 de la tarde. Y me acuerdo, si eran 20 personas, eran muchas. Pero para mí, personalmente, se los confieso, ya se los he dicho, para mí siempre fue un temor, y hubo un temor en mí hablar en público. Yo no podía hablar en público, me ponía rojo, me ponía de colores, me ponía nervioso, tartamudeaba. En una ocasión yo les conté, les he contado, en la primera vez que nos enseñaron oratoria en el seminario, se me borró el cassette, ¿verdad? Porque en ese entonces todavía se usaba cassette, y se me borró todo. Y se me olvidó mi testimonio personal, se me olvidó lo que había vivido. Y imagínense, pero en esta ocasión me invitaron a predicar. Y dije, bueno, voy a hacer, realmente se me olvidó el pasaje, eran Hechos, el pasaje en el que iba a hacer una predicación. Le pedí a mi papá ayuda, mi papá es pastor. Le dije, a ver, préstame de tus libros de bosquejos o de sermones, ¿qué puedo hacer? Y me dice, mira, usa esto. Y ya, según yo, ya iba bien preparado. Hermanos, estaba tan nervioso, pero tan nervioso que no veía bien las palabras, las pensé como se empezaban a temblar, y yo no me acuerdo qué dije. Lo único que sé es que realmente la regué, o sea, no sé qué estaba diciendo. La gente estaba así como que, a ver a qué hora se acaba ya es hora. Yo estaba, eso me ponía tan nervioso que empecé a sudar, estaba sudando, ni me daba cuenta, nada más sentía las gotas por aquí escurriéndome, y no me di cuenta que una mosca se me paró en la frente como por 2 minutos. Y estaba tan nervioso que yo no sabía eso. Yo nada más veía a mi novia, a mi esposa en ese entonces, y a su familia, que me la hacían así como que, ¿verdad? Como si tuvieran rayos láser, me la pudieran quitar. Y yo estaba tan nervioso que no lo sentí, no sabía. Me da risa porque después pasa la persona encargada, el hermano que estaba encargado, que me invitó a predicar, Horacio se llama, y me dice, se para desde el púlpito, me toma la espalda y me dice, bueno, dice, para eso va a ir al seminario, ¿verdad? Como diciendo, pobrecito, a ver si aprende algo. Y dije, bueno, pues sí, es cierto. Y la verdad que yo me sentí tan mal. Pues de esas primeras veces que dije, yo no estoy hecho para esto. Yo creo que Dios no me llamó para esto. Si no puedo ni siquiera hablar en público. Y no sé si te ha tocado a ti, de esas veces que dices, ahora sí la regué. Y la regué a lo grande. Tal vez sientes, dices, rompí como una promesa. Tenía que hacer algo, hice un compromiso y no lo cumplí. Hay un pecado en tu vida, hay algo que en tu vida que tú sabes que no quieres hacerlo y de repente caes. O tal vez lastimaste a alguien. En esa decepción has lastimado el corazón de otra persona.
te has decepcionado a ti mismo e inclusive, como te decía, hasta Dios mismo sientes que has decepcionado. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que no quieren y te endeudas. No te endeudaste porque no tuviste la visión o el comprendimiento para no gastar más de lo que ganabas y te endeudaste, quedaste mal con tu familia, quedas mal con el banco. O tal vez tenías que estar ahí para alguien. Se suponía que tenías que estar ahí como padre, como mamá, como hermano o como esposo, esposa, y no estuviste para esa persona. Has descuidado tu matrimonio. Sientes que no va bien. ¿O cuántos de ustedes sufren con sus hijos por ser demasiado duro? Yo soy muy duro con mis hijos. Y ahora mis hijos se han alejado de mí, se han alejado del evangelio, se han alejado de la iglesia, pero yo no quería hacer eso. Yo lo que quería es tenerlos aquí conmigo en la iglesia. Y salió contraproducente, salió al contrario de lo que tú querías. Y despiertas un día y te dices, ¿cómo resultó mi vida de esta manera? ¿Cómo resultó que acabé así? Estoy hecho un desastre. O dices, nunca pensé que iba a pasar esto. Nunca lo pensé. Y hoy quiero hablarles ahí en Lucas capítulo 22 de un hombre. Ustedes conocen a Pedro. Hemos hablado de Pedro. Se me olvidó, la serie pasada se tituló Diferente, que lo hemos visto como Pedro nos habla de ser diferentes en el mundo. Pero Pedro, hermanos, Pedro merecía ser abandonado. Merecía ser sacado del equipo, sacado como si fueran en un draft. Él merecía que lo sacaran. Y la realidad, hermanos, que este hombre merecía que lo quitaran a ser apartado, pero debido a la gracia de Dios, Jesús, vamos a ver cómo Dios le dio otra oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarles un poquito del contexto del pasaje que vamos a estar leyendo. Váyanse al versículo 54, vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera. Y antes de que traicionara a Jesús, Pedro, antes de que traicionara a Jesús, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, esta noche me van a abandonar, me van a dejar solo. Ustedes van a huir y me van a dejar solo. Entonces Pedro, ¿verdad? Dice, se para como siempre bien impulsivo, no, si todos los demás te abandonan, yo nunca te abandonaré. Y Jesús ve a Pedro y le dice, ay, Pedrito, me imagino también, en el hombro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro se para, no, si es necesario que yo muera contigo, lo voy a hacer, ¿verdad? Así todo bien, emocionado. No, pero nunca te voy a negar. Y la historia nos dice, ahorita lo vamos a ver, que Pedro negó a Jesús, incluso conocer a Jesús lo negó, no 1, no 2, sino 3 veces. Y lo que yo quiero hacer en este día, primero quiero mostrarles 2 errores que Pedro cometió y que bien a menudo todos y cada uno de nosotros cometemos. Les voy a decir que veamos, pongamos atención en estos 2 puntos, en estos 2 errores, para no cometerlos nosotros. Esta es la parte práctica. Y fíjense, vamos al versículo 54 y 55, dice, y prendiéndole, ya cuando pasó todo eso, dice que lo tomaron, lo prendieron, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y pongan ahí subrayen esa frase, y Pedro le seguía de lejos. Subrayenla, apréndansela, porque ahorita vamos a hablar de esto. Pedro le seguía de lejos. Y dice ahí en el versículo 55, y habiendo ellos encendido un fuego o una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Vamos a ver 2 errores que Pedro cometió y después vamos a ir desarrollando la siguiente parte de lo que dice este texto. Vamos a llegar hasta el versículo 62. Pero 2 errores prácticos que veo en la vida de Pedro en este pasaje, que muchas veces nosotros cometemos, es este. Lo deben de tener, tal vez no lo tienen en sus boletines porque se nos acabó la tinta, ¿verdad? Pero los que tengan boletines, si no, allá atrás van a tener los puntos principales. Apúntenlos, por favor, escríbanlos y mediten en ellos, trabajen en eso. Número 1, Pedro subestimó sus propias debilidades. Pedro o él subestimó sus propias debilidades. Y hermanos, déjenme decirles que nosotros
tenemos que entender, tienes que entender esto, hermano, entiéndelo, hermana, que cada uno de nosotros es absolutamente capaz de hacer cualquier cosa mala en cualquier momento. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y somos capaces de cometer cualquier pecado. Incluso nuestros hijos, aunque nosotros pensamos que son concebidos del Espíritu Santo, ¿verdad?, sin pecado concebidos, no. También nuestros hijos tienen capacidades de la capacidad de cometer pecado. No hay ninguno justo, no hay ninguno que haga el bien, dice la Biblia. Entendamos esto, hermanos, porque cuando tú entiendes esto, estás más alerta, estás más al cuidado de tus acciones. Nunca subestimes tu debilidad. No subestimes, no, a mí nunca me va a pasar. Yo nunca voy a hacer eso. Yo puedo con todo. Yo puedo controlarlo. Hermanos, somos capaces de todo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, dijo que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. En otras palabras, escucha bien, hermanos, yo creo que ustedes saben esto. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. ¿Por qué? Nunca digas, yo nunca haría eso. Como que tú eres un santo y estás apartado de todo mal. No, hermanos, ten cuidado. Yo nunca tendría una aventura, jamás. ¿Cómo eso de una canita al aire? Nunca lo haría. No. Yo nunca robaría. No, ni me atrevería. A mí eso no me molesta. No, yo nunca seré un alcohólico, nunca me voy a dejar vencer por el vicio, ningún vicio me puede controlar a mí, yo nunca voy a hacer eso. Déjenme decirles, hermanos, yo soy una persona, yo sé que en varios aspectos de mi vida yo soy bastante disciplinado, puedo ser bastante fuerte en esas áreas, soy disciplinado. Si yo me lo propongo puedo hacer muchas cosas por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero yo sé que puedo ser disciplinado, por ejemplo, en estudiar, en muchas cosas puedo ser. La verdad que he aprendido, así crecí, así me enseñaron a ser disciplinado. Hay una área donde no puedo, trabajo, pero siempre pierdo el temperamento. Siempre pido a Dios, Señor, ayúdame, pierdo la calma. Ayúdame, Señor, hoy ayúdame. Y no paras a las 6 de la mañana y ya me enojé con mis hijas. Ya me desesperaron porque no hacen caso, y uno se enoja. O en el tráfico apenas vamos llegando y ¡ay! ¿A quién se le ocurre vivir en Montreal? Porque tanto tráfico que hay aquí, ¿verdad? Se pierde uno la calma. Pero tenemos que reconocer, hermanos, escuchen bien y escríbanlo. Si están escribiendo, escriban esto. Reconocer tu debilidad es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Escúchalo bien. Reconocer tu debilidad es el primer paso a la verdadera fortaleza. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo no. Hay personas que no reconocen ni siquiera que pueden cometer errores, o si cometieron un error, ni siquiera lo quieren reconocer. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando no reconoces tu debilidad, no reconocer tus debilidades, no reconocer tus errores, te hace más vulnerable a volver a cometerlos. Tienes que tener cuidado con eso. No subestimes nunca tus propias debilidades, reconócelas, apréndelas y pídele a Dios fortaleza. Número 2, y les decía, subrayen en el texto, dice el versículo 54, y Pedro le seguía de lejos. Pedro siguió a Jesús de lejos. Pedro siguió a Jesús de lejos. Y hay una cosa, que como cristianos nosotros normalmente siempre queremos las buenas cosas. Queremos la bondad y la gracia de Dios, queremos su fortaleza, queremos sus bendiciones, pero no queremos pagar el precio de tener una relación cercana con Dios. No queremos pagar el precio de estar invirtiendo nuestro tiempo en leer la Biblia. No queremos pagar el precio de estar orando por nuestras familias. Queremos las buenas cosas, pero no queremos pagar el precio. ¿Cuántos de ustedes han estado en una pelea de box o alguna pelea de esas en un cuadrilátero? Solo por televisión. Ok, hay una diferencia, y les voy a decir porque yo he estado adentro del cuadrilátero. Cuando estás adentro del cuadrilátero, les voy a contar mi experiencia. Lo único que se escucha, ustedes pueden estar gritando, dale duro, y lo único que se oye es, se oye así hacia adentro, porque como todos están gritando hacia adentro, hacia el centro, no se escucha nada, solo se oyen muy pocas cosas. Una cosa que aprendí a hacer es a ponerle atención siempre a mi coach. Y podían estar gritando cientos de personas, pero yo sabía cuál era la voz de mi entrenador. Eso es importante. Ahora,
Te voy a decir algo. ¿O cuánto les ha tocado estar en un partido de fútbol? A mí he estado en un partido de fútbol. También hermana, la vamos a llevar a un equipo, va a haber un equipo de fútbol. Está bien. Bueno, te voy a decir algo. Mientras más te acercas a la acción, más lo puedes sentir. ¿Sí o no? ¿A cuántos has estado en un estadio donde estás en la última banca, hasta arriba, donde te sientas y el poste está enfrente de ti? Pero ahí tienes que estar así para ver, a ver qué están haciendo. Y tú estás emocionado, pero ves por allá lejos, allá los que están peleando. Y cuando estás hasta enfrente, hermano, sientes los golpes, se siente el aire cuando sale el golpe, ves el sudor de estas personas y se ven más grandes, se ven más fuertes, ves el sudor de ellos caer y dices, ahora sí pónganme a mí porque a mí también ya me cayó, ¿verdad? Ahorita déjenmelo a mí tantito. Se emociona uno, sientes la emoción de estar ahí. De hecho, ayer estábamos viendo la pelea del Canelo, que la verdad me decepcionó, pero bueno, ya ni modos. Estaban diciendo, escuchen bien, que los asientos más baratos, o los lugares más baratos costaron $105. Y los asientos más cerca, los que estaban en ringside, los que estaban al ladito de... ¿Saben cuánto costaba? $2,500 por un asiento más en el más enfrente. $2,500. Porque mientras más cerca quieres estar de la acción, más precio tienes que pagar. Más es el precio. Ahora me llama la atención, porque venimos a la iglesia y vean las bancas de enfrente. Nadie se quiere sentar enfrente. No quieren recibir el Espíritu de Dios. Aquí cuando se me sale la saliva, yo creo, dice, no, la unción, ahorita se les va a salir aquí. No. Pero me llama la atención que normalmente lo que queremos es venir y sentarnos atrás para que nadie nos moleste. Venimos al final, casi ya cuando están acabando las alabanzas, nos sentamos atrás sin saludar a nadie. Se acaba, o antes de que está terminando de orar el pastor, me paro y me voy porque ya no quiero estar. ¿Sí me explico? No queremos estar en la acción. Preferimos estar hasta atrás, solamente entrar y salir y estar así una religiosidad. No servimos, hermanos. Una persona que está a la orilla, escuchen bien, una persona que está a la orilla no va a estar sirviendo, no va a estar orando, no va a estar dando, no va a estar, hermanos, tenemos que estar más cerca de Dios. Y no estoy diciendo que mientras más cerca de Dios, más cerca del pastor, más cerca de Dios vas a estar, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cuál es lo que decimos con nuestras acciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y les voy a decir algo, hermanos, porque pensando en esto, yo les voy a decir algo que vino a mi corazón. Yo estoy casi 100% seguro de que si Pedro hubiera estado cerca de Jesús físicamente, si no lo hubiera seguido de lejos, pero creo que hubiera estado junto a Jesús, Pedro no hubiera negado a Jesús. ¿Te digo por qué? Porque unas horas antes, en el huerto de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, ¿sabes qué hizo Pedro? ¿Verdad? No llegaron los guardias del templo, llegaron los guardias romanos, soldados entrenados para matar, a querer aprender a Jesús, a querer tomarlo y arrestarlo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jesús? No, Jesús no hizo nada. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro tenía mala puntería. Le quería cortar el cuello, pero le dio en la oreja. Me imagino a Jesús, Pedro, así nos vamos a hacer las cosas. A ver, pásame la oreja. Me imagino así yo. Y se la pega, ¿verdad? Guarda esa espada. Pero Pedro tuvo el valor de defender a su Señor. Tuvo el valor de que, aunque fueran, ¿sabes por qué? Aunque fueran soldados romanos, mercenarios o lo que fuera, tuvo el valor de sacar su espada y pelear por el Señor porque estaba cerca de Jesús. Y esa fue la gran diferencia. Y para algunos de ustedes, hermanos, para algunos de nosotros o algunos de ustedes, si tú sigues a Jesús de lejos, nunca vas a experimentar toda la bondad, todas las bendiciones, toda la gracia del Señor. Y te voy a decir algo, somos mucho más vulnerables cuando tenemos una relación distante de Jesús. Somos mucho más vulnerables de poder cometer errores que cuando tenemos una relación bien cercana con el Señor.
Y fíjense cuál fue el precio que pagó, qué fue lo que pasó. Versículo 56, vamos al versículo 56, dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, allí en la fogata, se fijó en él y le dijo, también él estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Versículo 58, dice: un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Ahí vamos a ponerle pausa. 3 veces negó a Jesús en el transcurso de una hora. Y me llama la atención porque no sé si ustedes saben o han visto las historias en los evangelios. Mateo también escribe acerca de esto. Y Mateo dice en el capítulo 26, versículo 74, dice que en la Reina Valera dice que él empezó a maldecir y a jurar. Pero esa es una versión que traduce palabra por palabra. La nueva versión internacional dice una expresión que era una expresión común en ese entonces. Dice que empezó a decir, que me caiga una maldición si miento. Te lo juro que no fui yo, que no estaba ahí. Es más, te lo juro, ¿verdad? Dicen, por esta te lo juro. Te juro que me caiga un rayo. ¿Cuántos han dicho eso? Que me caiga un rayo si yo no fui, en serio no fui. Y lo peor de todo, hermanos, escuchen bien. Lo peor de todo es que al único que engañó fue a sí mismo. No estaba engañando a nadie. Solamente a él se estaba engañando. Y muchos de ustedes, pueden estar viviendo esta situación. No, yo lo dejo cuando yo quiera. A mí no me controla. Eso a mí no me va a afectar. No, yo te lo juro, mi amor, yo con ninguna otra mujer platico. Te engañas a ti mismo. Digan esto, no engaño a nadie más que a mí mismo. Cuando tú no reconoces tu pecado, cuando tú no engañas a nadie más que a ti mismo. Yo no tengo ningún problema, ninguna adicción, no, a mí no pasa, yo lo puedo dejar, cuando yo quiera. Puedo renunciar en cualquier momento. Yo no soy débil, yo sé controlarme, tengo buena fuerza de voluntad. Mi matrimonio está bien. En la familia estamos felices, no hay ningún problema. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de esa manera? No, te lo juro. No hace falta decir como Pedro, que me caiga maldición si miento. Imagínate lo que estaba haciendo Pedro. Continuamos en el versículo 60 y dice, y enseguida mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y me puede mucho esto porque para este entonces, Pedro ya había estado enfrente del sumo sacerdote y del Sanedrín, de todos estos líderes religiosos del pueblo de Israel. Y ya lo habían golpeado. Jesús había sido brutalmente golpeado para esta hora. Me imagino la cara de Jesús llena de moretones, llena de sangre, color morado, color negro, por todos lados. Y viendo a Jesús, viendo a Pedro. ¿Te puedes imaginar? La cara de Jesús diciéndote, te lo dije. Te lo dije. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Y no sé, pero déjame hacerte una pregunta y no levantes la mano es para ti. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste amargamente por tu pecado? Que dijiste, Señor, yo ya no quiero hacer esto. Padre, ya, quítamelo, cámbiame.
Y yo digo esto, le estoy diciendo esto porque es cuando yo no soy sensible al horror, a lo feo de mi pecado, es cuando no estoy siguiendo a Jesús de cerca, lo estoy siguiendo de lejos. Porque mientras más cerca estemos de Jesús, cuando estamos siguiendo a Jesús todavía más cerca, me voy a arrepentir más rápida y profundamente. Porque yo siento el peso de mi pecado, siento el peso de lo que he hecho. Y arrepentirse quiere decir dar la media vuelta y no volverlo a hacer. No arrepentirse y decir, bueno, ¿verdad? Cuando sea la Santa Cena me vuelvo a arrepentir. No, de eso no se trata. Es dar la media vuelta y no volverlo a hacer. Ahora, me llama la atención mucho esto porque me encanta. Lean todos los evangelios, no solo lean una sola parte, porque todos los evangelios presentan una imagen completa de todo lo que pasó. En el Juan capítulo 21 muestra la restauración de Pedro, de nuestro Señor Jesús, haciendo una restauración en la vida de Pedro. Y me encanta porque fue después de que Jesús dio su vida por amor en esa cruz a Pedro y a todos y cada uno de nosotros, y fue resucitado de entre los muertos, y él tuvo este tiempo hermoso. Pedro pudo platicar con Jesús en una especie de conversación donde Pedro está hablando con Jesús y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, si se dan cuenta, me encanta porque ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le reafirmó? 3 veces, porque lo estaba restaurando. Pedro, ¿verdaderamente me amas? Sí, Señor. Entonces te voy a dejar un trabajo, apacienta a mis ovejas. Jesús restaura, hermano. El Señor te va a restaurar. Lo que Jesús hace en este momento para mí es, hermano, solamente Él puede hacerlo. Jesús perdona a Pedro, Jesús restaura a Pedro, y luego Pedro, hermanos, honestamente hablando, es el único que podía haber hablado en la fiesta de Pentecostés. Negó a nuestro Señor Jesucristo en frente de unas cuantas personas en una fogata. Y después de ser restaurado, después de haberse arrepentido, después de que lloró amargamente, hermanos, este hombre predica la palabra de Dios en frente de miles de personas, y 3,000 personas en su primera predicación vienen a los pies del Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Ese es un cambio enorme, hermanos. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque por la gracia de Dios también, yo he podido predicar en frente de más de 4,000 personas, me ha tocado hacerlo. Y por la gracia de Dios ha sido la diferencia. Pero es porque es Dios trabajando en nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros tiene capacidades incomparables. Es Jesús trabajando a través de nuestras debilidades. Y déjenme decirles esto, porque lo escuché de un pastor en inglés. Me gustó esta frase, y anótenla si quieren. Nunca pongas un punto final donde Dios quiere poner una coma. Así de sencillo. Nunca pongas punto final donde Dios quiere poner una coma. Porque te voy a decir algo, tú vas a hacer algo por lo que te vas a sentir horriblemente mal. Te vas a sentir devastado y vas a sentirte como el peor de los pecadores. Y hermanos, en ese momento no es punto final. Mi matrimonio fracasó, pastor, ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer. No, ese no es punto final. Pastor, es que ya no puedo, ya mi vida se acabó. Soy un fracaso. No, ese no es punto final. No pongas punto final donde Dios quiere poner una coma. Porque ¿qué aprendemos de Pedro con esto, hermanos? ¿Qué aprendemos de Pedro? Les voy a decir 2 cosas y apúntenlas. ¿Qué aprendemos de Pedro? Número 1, el éxito no es final. No crean, ok, ya fui exitoso, sobrepasé mis debilidades, ahora tengo éxito. No, ese no es el final. El éxito no es el final, porque Pablo dice, porque de ninguna cosa hago caso, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de mi Señor Jesucristo. Pero te voy a decir una cosa, el éxito no es el final y el fracaso no es fatal. El éxito no es el final y el fracaso no es fatal.
Hermanos, el hecho de que hayas fracasado en algo no significa que seas un fracasado. Escúchalo e interiorízalo. El hecho de que hayas fracasado en una área de tu vida, en alguna cosa, no significa que tú seas un fracasado. El fracaso es un evento, nunca es una persona. Amén. Os oigo muy serios. El fracaso es un evento, nunca es una persona. Y eso es hermoso, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso de nuestro Dios, porque nosotros, si fuera por nosotros, merecíamos que ya desde hace rato nos echaran a la banca. Pero Dios nos da segundas oportunidades. Jesús, escucha bien, Jesús nunca lo criticó. Jesús nunca se dio por vencido con Pedro, nunca se rindió con él. Jesús, hermanos, Jesús sabía mucho antes de que Pedro lo negara. Él sabía que lo iba a negar, él sabía que iba a suceder. Le dice en ese mismo pasaje de Lucas, le dice un poco antes, dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti y le pedí a mi Padre que cuando vuelvas, escucha bien, cuando tú vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. Él supo, Jesús supo lo que Dios iba a hacer en el corazón de Pedro después. Y escucha bien, apúntalo también si quieres. Dios nunca va a desperdiciar un fracaso tuyo. Es importante, esto sí es importante, que aprendas de tus fracasos, aprendas de tus errores, no vuelvas a cometerlos. Pero Dios nunca va a desperdiciar un fracaso tuyo. Te va a dar sabiduría, te va a llenar de conocimiento, te va a ayudar a mejorarte en esto. Es como un hueso roto. ¿Cuántos sabían que ustedes, cuando se rompe un hueso, qué pasa? ¿Saben qué pasa? Se supone que se sale un tipo de como una, no sé si una saliva o algo, un líquido que sale del mismo hueso, que cubre esa parte donde está rota y se forma una especie de callo. Y ese hueso, esa parte donde se rompió, es 2 veces más fuerte. Se fortalece. Y Dios puede fortalecerte donde tú estás roto, hermano. Dios puede fortalecerte donde has sido quebrantado. Porque Dios te perdona. Pero también tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Te voy a decir, Pedro sí perdió algunas cosas en ese fracaso. Te digo que perdió. Perdió orgullo. Y eso es lo que muchas veces Dios nos quita. Perdió arrogancia. Perdió esa confianza en sí mismo de no, nunca te voy a abandonar. Perdió esa impulsividad de decir no, ¿qué pasó? No, él aprendió a ser más humilde. Eso sí ganó cosas. Ganó humildad, ganó una confianza inquebrantable en Dios y ganó una fidelidad inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen bien, porque la historia de Pedro, no sé cuántos de ustedes, históricamente o tradicionalmente se dice que Pedro fue crucificado también. Pero él fue crucificado al revés, ¿verdad? Al revés, de cabeza. Y este hombre que un día negó a nuestro Señor Jesucristo enfrente de su cara y alrededor de personas, escucha bien lo que escribe en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, dice: pero si alguien, escuchen bien, sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. ¿Por qué? Sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Hermanos, alaben a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amén. Alaben a Dios por llevar el nombre de Cristo, hermanos. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, no se avergüencen. Denle gloria a Dios, hermanos. No se avergüencen si sufren por ser cristianos. No se avergüencen, sino que alaben a Dios por llevar en ustedes el nombre de Cristo. Y con esto estamos terminando, hermanos. Te voy a decir, su culpa se convirtió en gracia y su fracaso se convirtió en fidelidad. Y así es como termina la historia de un hombre incapaz de hacer muchas cosas. Un hombre pecador, un hombre fracasado. Dios lo restauró.
Dios lo transformó, Dios lo convirtió. Pero tiene que haber arrepentimiento. Yo les dije, sin quebrantamiento no va a haber avivamiento. Deja que esas áreas de tu vida donde existe quebrantamiento, donde hay luchas, donde hay fracasos, donde estás fallando, entrégaselas al Señor. Y si es necesario que llores amargamente, hazlo. Pero permite que Dios limpie tu vida. Permite que Dios trabaje en tu corazón. Les voy a invitar a que cierren los ojos. Vamos a orar. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Y yo no sé con quién estoy hablando o con quién he estado hablando en este día. Pero si tú estás triste y desanimado, porque eres duro contigo mismo, escucha bien, Pedro no solo tuvo que recibir el perdón de Jesús, sino que también debió tener el valor de perdonarse a sí mismo. Y yo sé que hay alguien aquí, no sé quién sea, pero yo sé que hay personas aquí que necesitan recibir este perdón de Jesús y necesitan perdonarse a sí mismos. Porque cuando lo hagas, el punto más grande de tu fracaso, el lugar más grande, el lugar donde más debilidad tienes, Él puede fortalecerte. Porque su palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Lo que sucedió con Pedro, otra vez, es que su culpa fue reemplazada por la gracia de Dios y su fracaso, Dios lo convirtió en fidelidad. Y Dios puede hacer lo mismo contigo hoy. Puede hacer lo mismo por ti y por mí. Porque nosotros merecemos que nos desechen. Pero servimos a un Dios que siempre nos da segundas oportunidades. Así que te voy a invitar desde tu corazón que hagas esta oración conmigo. Padre, perdóname, porque soy infiel, porque te he fracasado en muchas áreas, he fallado en muchas áreas, Señor. Y porque por mí no puedo hacer nada bueno. En mi capacidad no está. Ayúdame a cambiar, Señor. Quita de mí todo pecado, todo dolor, todo molestia, Señor. Perdóname si te he fallado. Y ayúdame, Señor, a perdonarme a mí mismo, a sanar estas heridas, a fortalecerme a través de estos fracasos, a aprender más de ti, Señor. Quiero cambiar.